Pues nada, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias tanto a la profesora Marín Torres como a la profesora de la Peña Velasco por invitarme un año más a participar en este estupendo seminario. Y en segundo lugar, también agradecerles a ellas que siempre cedan un espacio y den una oportunidad a todos aquellos que estamos comenzando a realizar pequeños trabajos de investigación. El tema que voy a tratar a continuación, en principio no tiene tanto que ver con mi tesis doctoral que estoy llevando a cabo, pero sí forma parte de un trabajo que se está llevando a cabo en este momento, junto también con la profesora Marín Torres, en torno a los belenes y la representación de la escena de la matanza de los inocentes. En este caso, hoy lo que vamos a hacer es una pequeña aproximación a ciertos modelos y ciertas fuentes que pudieron servir de inspiración a la hora de realizar estas escenas en algunos belenes españoles, concretamente en tres: en el Belén del Palacio Real de Madrid, en el Belén de Salcillo y concretamente una pieza que posiblemente pertenecería al antiguo Belén de las Agustinas de Murcia. Vale. Por todos es sabido que el pasaje de la degollación de los inocentes aparece referenciado en el Evangelio de San Mateo y en algunos evangelios apócrifos. Y en él, como sabemos, se cuenta la matanza que el rey Herodes el Grande ordenó llevar a cabo de los niños menores de 2 años para así deshacerse de Jesucristo y quien estaba llamado a ser el Rey de Reyes. En líneas generales, esta escena de la degollación forma parte de la infancia de Cristo y como tal ya comenzó a representarse de manera usual, de manera muy temprana, siendo sobre todo ya a partir del siglo XII cuando aparezca representado en territorios cristianos, generalmente formando parte de ciclos de pinturas murales o también en ciclos escultóricos, como por ejemplo en las esculturas que se llevan a cabo en capiteles de interior de iglesias, como por ejemplo el capitel románico de la ermita de Santa Cecilia en Aguilar del Campo. Sin embargo, habrá que esperar ya al siglo XV para que este pasaje evangélico tenga cierta consideración. Concretamente, en el año 1410, el conocido como Papa Luna, el Papa Benedicto XIII, establecería una bula en la que consideraría a los niños protagonistas de ese pasaje como los primeros mártires cristianos, de modo que alcanzarían desde entonces la condición de santos y desde este momento su culto y por tanto su representación en el arte cada vez sería más frecuente. Así, a partir del siglo XVI se asiste a una representación constante de este pasaje bíblico, tanto como escena secundaria y complementaria de un tema principal, como el que se ve en pantalla, realizado por Patinir, en el que al fondo del cuadro se ve representada la matanza de los inocentes, o de forma ya independiente y protagonista, como pueden citarse los casos renacentistas de Rafael Sanzio o de Baccio Bandinelli, cuyas obras, justamente estas dos, serán reproducidas a lo largo del tiempo, como más tarde se verá. La representación de esta escena, de la matanza, se verá beneficiada con la llegada del barroco, adquiriendo autonomía propia y desarrollándose durante el transcurso, sobre todo, de los siglos XVII y XVIII. En este momento, durante el barroco, como todos sabemos, lo que se propicia en muchas ocasiones es la composición de escenografías de carácter teatral, emotivo y también muy dinámico, cualidades que son propias de la representación de este pasaje, el cual aparece con una puesta en escena con gran carga gestual, gran dramatismo, en el que se representa, como vemos, la fuerza, el horror y el desamparo en su máxima expresión. Son varios los artistas que desarrollan esta escena en sus obras. Un caso muy conocido es el de Guido Reni, otro el de Nicolas Poussin, otro el de Luca Giordano, que además realizará varias versiones sobre el tema, y también el caso de Rubens, al que se le conoce también más de una versión. Grandes obras del arte que traspasarían tablas y lienzos, siendo difundidas por toda la geografía europea a través, como sabemos, por el intercambio de estampas y grabados en puertos y mercados, su publicación también en tratados, misales, breviarios, etc. Y también su utilización en talleres por parte de artistas, tanto como herramienta de inspiración
como también de aprendizaje, y a la vez también como una herramienta para conocer aquellas obras que se estaban llevando a cabo en otras zonas geográficas. Hay que tener en cuenta que ya en este momento se tiene constancia de la importancia de los grabados. El propio Francisco Pacheco, en su Arte de la Pintura, da cuenta de la importancia de la utilización y la difusión de estos grabados y de cómo los artistas hacen uso de ellos al realizar sus obras, no solo como un modelo a imitar en el que proyectan en su obra un modelo casi sin variaciones, sino también como una herramienta de interpretación de un tema para así hacerlo suyo. El propio Pacheco dice que un artista va tomando de aquí la figura, de acullá el brazo, desde la cabeza, de aquel el movimiento, del otro la perspectiva y edificio, hasta que finalmente se recibe por suyo propio lo que en realidad de verdad es ajeno. Es decir, que mediante idea e ingenio, los artistas cogen de diferentes estampas, diferentes partes, personajes, fondos, gestos, las versionan, las hacen suyas y las dotan de un renovado significado. Esto fue muy usual en obras de grandes artistas como Miguel Ángel, Tiziano, Velázquez o Murillo, entre otros. Se puede ver aquí un ejemplo donde la Sagrada Familia de Murillo tomaría seguramente el grabado de Cornelis Cort para versionarlo y adaptar el esquema que aparece, en el que aparece San Juan Bautista niño como el niño Jesús. Como han sabido ver investigadores de la talla de Belda Navarro o Vélez Chaurri, entre otros, la utilización del grabado en el arte de la escultura contribuyó decisivamente en el desarrollo y evolución de la misma durante los siglos XVII y XVIII en el territorio español. En el caso concreto de la representación de la masacre de los inocentes, esta fue representada por los escultores sobre todo en terracota, y estas obras estarían destinadas en su mayoría a completar aquellos belenes de tipo histórico, es decir, aquellos en los que se representan las diferentes escenas previas y posteriores al nacimiento de Cristo, como la adoración de los Reyes Magos, la huida a Egipto, etc. Como se ha comentado al principio, aquí solo se van a ver 3 ejemplos, debido sobre todo a la falta de tiempo, pero creo que igualmente pueden ser muy interesantes y muy representativos de lo que se está comentando. Vale. El primer ejemplo del que se han podido extraer ciertos modelos y fuentes que posiblemente servirían de inspiración para el artista en cuestión, lo tenemos en el grupo de la degollación que formó parte del Belén del Príncipe, el Belén del Palacio Real. La degollación fue realizada por el polopino José Ginés Marín, escultor y estuquista de cámara de Carlos IV, además de académico y teniente director de la Academia de San Fernando en 1815. El Belén del Príncipe, que fue formado en origen por Carlos III y posteriormente aumentado por Carlos IV, en él participaron napolitanos, genoveses, pero también participaron españoles de la talla del valenciano José Esteve Bonet o también el propio José Ginés, a quien Carlos IV en 1789 le encargó un grupo de la degollación de los inocentes, que el mismo escultor diría que tardaría en elaborarlo en torno a unos 10 años. Debido a factores que generalmente afectan a los conjuntos de belenes, como por ejemplo su carácter efímero, su condición de objeto de divertimento o su dispersión a través de herencias a lo largo del tiempo, en la actualidad se desconocen parte de las piezas que conformarían el antiguo Belén del Príncipe. No obstante, y afortunadamente se podría decir, parte de las figuras que formaban parte del grupo de la degollación realizado por José Ginés pasaron a ser propiedad del infante Carlos María Isidro a la muerte de Carlos IV, y cuando se procedió al secuestro de bienes de Carlos María Isidro en 1837, las imágenes pasaron a los fondos de la Academia de San Fernando, donde hoy pueden contemplarse. Así como se ven las imágenes, la maestría del autor se hace evidente en las piezas, no solo a nivel plástico, sino también por el tipo de escenas reproducidas, en las que lo que se percibe es la asimilación de una serie de modelos que inspiraron al artista para así reinterpretar todo el conjunto iconográfico. En primer lugar, varias de las piezas lo que acusan es una fuerte influencia de la estatuaria clásica. Un ejemplo se ve en la utilización de la disposición del gladiador borghese en una de las piezas, o también los recuerdos a conjuntos escultóricos más complejos de la talla de Laoconte y sus hijos,
o el toro Farnesio. Esculturas que eran muy conocidas ya a finales del siglo XVIII y que además la propia Academia de Bellas Artes las tenía como un modelo a imitar. Además, en el caso concreto de la escultura de José Ginés que aparece en la pantalla, posiblemente sirvió casi como un referente para algunos artistas, como el caso de Pedro Busó. Pedro Busó es un escultor que cuando pide a la Academia de San Fernando ser examinado para poder así obtener el título de académico de mérito, la Academia lo que le pide es que realice un relieve dedicado a la degollación de los inocentes. Y lo que entrega en 1797 es esta pieza que guarda relación con modelos ya ensayados en las esculturas de José Ginés. Otras influencias que se pueden ver son modelos del Renacimiento italiano, como por ejemplo el caso de Miguel Ángel, tanto en la disposición de los paños como en el tratamiento de los pliegues de muchas de las figuras. También se ven influencias con obras de Luca Giordano, en cómo se disponen los personajes, ese forcejeo que hay entre la mujer y el soldado, y que además en el caso de esa figura de José Ginés, donde aparece el soldado pisando la cabeza del niño, es un detalle que no solo realiza el Luca Giordano también en otra de sus obras, sino que también repite Nicolás Pusano. También vemos otras correlaciones con Daniel da Volterra en la disposición del soldado, o también en otros modelos ya ensayados previamente por Rafael. El segundo ejemplo es el de la degollación del Belén de Salcillo. En esta sí que ha sido posible rastrear con mayor acierto los modelos de los que pudieron partir las figuras que forman este conjunto. Un conjunto realizado por Roque López y posiblemente escultores de su taller. Roque López, el conocido discípulo de Francisco Salcillo, que ejecutó este conjunto por encargo de Gesualdo Riquelme y Fontes para el Belén familiar, y las figuras se datan aproximadamente entre 1786 y 1798. El conjunto en cuestión, como decimos, no solo intervino Roque López, sino que hay figuras que lo que acusan es la intervención de uno o más artistas, los que posiblemente trabajarían en el taller de Roque López. Y bueno, si en un primer momento, dentro del conjunto La degollación de Roque López, lo que se puede ver son paralelismos entre ciertas obras ya conocidas, como por ejemplo el caso del grabado que se ha visto anteriormente de Marco Dente, en el que aparece, por ejemplo, al fondo un soldado de pie agarrando un niño boca abajo, o también esas escenas de mordiscos de mujeres a soldados que quieren recordar a la pintura realizada por Rubens. Existe un grabado cuyo parecido con las imágenes de esta degollación de Roque López es tan parecido que incluso se puede llegar a pensar que los artistas encargados de estas piezas tuvieron en sus manos ese grabado. Concretamente es este grabado de Karel van Malery, realizado en torno al año 1600. Un grabado que, si lo comparamos con varias de las piezas de esa degollación, vemos que el parecido es absolutamente asombroso. Una de ellas, por ejemplo, obviando, como es lógico, las diferencias con la indumentaria o ciertos detalles de, a lo mejor, de posiciones de extremidades, sobre todo en las realizadas por Roque López, porque si miramos las que están catalogadas quizá como de taller o la intervención de otros artistas, el parecido es mucho mayor con el grabado que se enseña. Otro ejemplo de aquí. No sé si os habéis fijado en el cuadro de Guido Reni, pero al fondo también se reproducía esta escena en la que un soldado coge del cabello a una mujer. Aquí va otra, aunque la perspectiva de la fotografía no es quizá la más idónea para ver esa relación, pero igualmente reproduce la misma escena, y aquí con esta se ve mucho mejor. Y finalmente esta imagen de la mujer con el niño fallecido en su regazo, que es asombrosa. Finalmente, aunque no por ello menos importante, vamos a hacer alusión a una imagen, una figura de una degollación conocida a través de fotografía, que tradicionalmente se viene diciendo que pertenecería al antiguo Belén de las Agustinas de Murcia.
Un Belén catalogado hasta el momento de Nicolás Salcillo, con intervención de su hijo Francisco, aunque seguramente también trabajarían otros artistas. Un Belén que además poseía en el convento una sala propia para su montaje, para su exposición y para su disfrute durante todo el año, que se ha llegado a decir que tendría alrededor de 500 piezas, pero que lamentablemente se perdería su pista en gran parte al ser vendido por lotes desde finales del siglo XIX. No obstante, tenemos documentación gráfica que atestigua la calidad de la pieza. El documento gráfico en cuestión, que se conserva además en el Archivo General de la Región de Murcia, muestra, como vemos, a dos sayones forcejeando con dos mujeres. Aunque se desconoce por el momento el autor de la imagen, sí que se puede relacionar directamente en cuanto a su composición con una obra de Rubens, precisamente La matanza de los inocentes, que realiza en 1638 y que actualmente se conserva en la Pinacoteca Antigua de Múnich. La posibilidad de que el artista que realizara la pieza murciana, de que el artista pudiera conocer la obra de Rubens, estriba precisamente en que este cuadro, pocos años después, fue grabado no por uno, sino por varios autores. De hecho, se conoce la parte izquierda del cuadro, se conoce que hay en la Biblioteca Nacional un grabado que reproduce esta misma parte del cuadro, e incluso hay otros artistas, otros pintores, que también reproducen exactamente esa parte del cuadro, lo que atestigua la difusión que tuvo el cuadro y precisamente esa parte a lo largo del tiempo. En este caso concreto, en el de la figura, si se amplía en detalle la obra de Rubens, el grupo de personajes que se sitúa a la izquierda, como vemos, corresponde enteramente o casi enteramente a la figura murciana, tanto en la posición general de los personajes como en detalles como la disposición del regazo, en el regazo de la madre del niño, la madre que le pega el pellizco al sayón del centro, o incluso los gestos de las propias mujeres, salvando ciertas diferencias que corresponden, como es lógico, tanto a la adaptación del modelo a una obra en 3 dimensiones, como al estilo artístico del momento y al artista encargado de ello. Así pues, como conclusión, como puede comprobarse con los ejemplos propuestos, aunque se podría indagar más en ellos, sobre todo en el caso de la degollación de José Ginés, la utilización de reproducciones de obras y especialmente la difusión de grabados para la realización de escenas que conforman los belenes sería muy usual, especialmente en este tipo de escenas complejas en las que la multiplicidad de puntos de vista de la figura o la variedad de posturas de personajes y gestos necesitarían de estampas y modelos que ayudaran a la buena ejecución de la escena y lograr así una escena lo más verosímil posible. Muchas gracias.